Nuestra clase del día de hoy es sobre impulso y cantidad de movimiento lineal. Cantidad de movimiento lineal, simbolizado por una P con una flechita encima, lo que indica que se trata de una cantidad física vectorial. Se llama así al producto de la masa por la velocidad de la partícula. A este producto también se le conoce como momento lineal de la partícula. E inicialmente Isaac Newton lo llamó momentum. Así, la cantidad de movimiento lineal es el producto de la masa de la partícula por la velocidad, donde P, el vector P, es la cantidad de movimiento lineal, M es la masa y V es la velocidad. La unidad básica de medida de la cantidad de movimiento lineal en el Sistema Internacional de Unidades es kilogramos por metro entre segundo. Se puede deducir fácilmente a partir de la ecuación de la cantidad de movimiento las unidades básicas. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad básica de masa es el kilogramo y la unidad básica de velocidad es metro sobre segundo. De ahí que la unidad básica de cantidad de movimiento es kilogramos por metro entre segundo. Segunda ley de Newton y cantidad de movimiento. La forma original de la segunda ley de Newton es en términos de la cantidad de movimiento lineal. Newton, cuando formuló su segunda ley, en su libro Principio de la Filosofía de la Naturaleza, estableció que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo o partícula era igual al cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento que experimentaba el cuerpo. La fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio del momento lineal que experimenta la partícula. Esta es la forma en la que Newton planteó originalmente su segunda ley, y no en la forma más conocida que establece que fuerza es igual a masa por aceleración. Esta última ecuación, fuerza igual a masa por aceleración, solamente se cumple si la masa del objeto es constante. En el caso de que el objeto posea masa que varíe en el tiempo, esta ecuación no se cumple. Sin embargo, la primera ecuación, que es la que estamos bordeando en estos momentos con el cursor, sigue siendo válida. La segunda ley de Newton solamente es válida en marcos de referencias inerciales. Cantidad de movimiento lineal de un sistema. Vamos primero a establecer a qué llamamos sistema desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista físico, un sistema no es más que una colección de objetos que vamos a estudiar en forma simultánea. Es decir, vamos a analizar las interacciones de esa colección de objetos, despreciando cualquier otro objeto que no pertenezca a esta colección. La cantidad de movimiento lineal total de un conjunto de n cuerpos u objetos será igual a la suma de las cantidades de movimiento de cada uno de los n cuerpos que integran el sistema. Así, si tenemos n objetos y cada objeto posee una velocidad y posee masa, entonces la cantidad de movimiento total del sistema será la masa del objeto 1 por la velocidad del objeto 1, más la masa del objeto 2 por la velocidad del objeto 2, más la masa del objeto 3
por la velocidad del objeto 3. Y seguimos sumando hasta sumar la masa del objeto n por la velocidad del objeto n. Esa suma me proporciona la cantidad de movimiento total del sistema compuesto por n objetos. Ejemplo. Sabiendo que un objeto de masa MA igual 2.8 kilogramos y otro de masa MB igual 3.1 kilogramos, que son parte de un sistema, es decir, componen un sistema, determine la cantidad de movimiento lineal total del sistema que se muestra en la figura. Imaginemos que el sistema del que estamos hablando es el compuesto por esa figura que está parpadeando en pantalla. Entonces, esos objetos se están moviendo. Digamos, el objeto A tiene una velocidad de 3.8 metros sobre segundo dirigida hacia la derecha. Y el objeto B tiene una velocidad de 4.2 metros sobre segundo dirigida hacia la izquierda. La cantidad de movimiento total del sistema vendrá dada como la suma de las distintas cantidades de movimiento correspondiente a las dos masas en consideración. Es decir, el vector cantidad de movimiento total será la masa del objeto A por la velocidad que lleva el objeto A, más la masa del objeto B por la velocidad que lleva el objeto B. Entonces, simplemente debemos sustituir la masa de los distintos objetos y su respectiva velocidad. Es decir, sustituir las velocidades que poseen los objetos de masa MA y de masa MB. En este problema, podemos observar que se trata de un movimiento en una dimensión. Bajo esa premisa, podemos trabajar en forma escalar, asumiendo que el vector cantidad de movimiento total va a estar sobre esa dimensión en la línea de acción que une los objetos A y B. De modo entonces que trabajando en forma escalar y dando un signo, vamos a considerar que la velocidad V sub A es positiva porque se dirige hacia la derecha y la velocidad V sub B es negativa porque se dirige hacia la izquierda. De esta forma, con esos signos, podemos trabajar la cantidad de movimiento en forma escalar, obteniendo la magnitud y de acuerdo con el signo que obtengamos, podemos establecer el sentido del vector cantidad de movimiento lineal. Aquí entonces tenemos que la cantidad de movimiento total será igual que la masa del objeto MA, que es 2.8 kilogramos, multiplicado por la velocidad del objeto de masa M sub A. Dicha velocidad es 3.8 metros sobre segundo hacia la derecha. Por tanto, 3.8 metros sobre segundo positivo. Más la masa del objeto B, que es de 3.1 kilogramos, multiplicado por la velocidad del objeto B, que es 4.2 metros sobre segundo hacia la izquierda. Por tanto, 4.2 metros sobre segundo negativo. Realizamos las operaciones aritméticas, es decir, los productos y las sumas propuestas, obteniendo una cantidad de movimiento cuya magnitud es 2.38 kilogramos metros sobre segundo. Y se dirige hacia la izquierda. Eso es lo que significa el signo negativo. Es decir, que el vector cantidad de movimiento lineal total es un vector cuya magnitud es 2.38 kilogramos metros sobre segundo y se dirige hacia la izquierda. Y con esto finaliza el ejemplo.
Principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Sistema aislado. Un sistema es considerado aislado cuando solo hay interacción entre los cuerpos que pertenecen al sistema. Los demás cuerpos físicos o sistemas o demás sistemas se consideran que están muy alejados de un sistema aislado. El principio de conservación de la cantidad de movimiento establece que en un sistema aislado la cantidad de movimiento lineal total permanecerá constante, es decir, que no varía. El principio de conservación de la cantidad de movimiento en un sistema aislado se cumple siempre. Inclusive, si dos o más objetos colisionan, aún se sigue cumpliendo el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Esto quiere decir que la cantidad de movimiento lineal total antes de un choque en un sistema dado es igual a la cantidad de movimiento lineal total después del choque en dicho sistema dado, independientemente del tipo de colisión o choque. Principio de conservación de la cantidad de movimiento. Supongamos que dos cuerpos, uno de masa m sub a y otro de masa m sub b, chocan en algún instante determinado, como se muestra en la siguiente figura. Esa figura me muestra la situación antes de que los objetos colisionen. Es decir, el objeto de masa m sub a se dirige hacia la derecha y el objeto de masa m sub b se dirige hacia la izquierda. Situación antes del choque. La cantidad de movimiento total del sistema, en este caso, será la cantidad de movimiento que posee el objeto A antes del choque, más la cantidad de movimiento que posee el objeto B antes del choque. Recordando que la cantidad de movimiento lineal es el producto de la masa y la velocidad, tenemos que la cantidad de movimiento total antes del choque es la masa del objeto A multiplicado por su velocidad antes del choque, más la masa del objeto B multiplicado por su velocidad antes del choque. Luego transcurre cierto tiempo y el escenario cambia. Tenemos ahora una imagen del sistema luego de la colisión. En este caso, el objeto A ahora se dirige hacia la izquierda y el objeto B se dirige hacia la derecha. Situación después del choque. La cantidad de movimiento total después del choque será la cantidad de movimiento que tiene el objeto de masa m sub a después del choque más la cantidad de movimiento que posee el objeto de masa m sub b después del choque. Sustituimos las velocidades de esos objetos y tenemos que la cantidad de movimiento total después del choque va a ser igual que la masa del objeto A por la velocidad que posee el objeto A luego del choque, más la masa del objeto B por la velocidad que posee el objeto B después del choque. El principio de conservación de la cantidad de movimiento lo que establece es que esa cantidad de movimiento total antes del choque va a ser igual a esta cantidad de movimiento total después del choque. Es decir, que la cantidad de movimiento total de un sistema aislado se conserva. Aplicando el principio de conservación de la cantidad de movimiento, tenemos que la cantidad de movimiento total inicial o antes del choque es igual que la cantidad de movimiento total final después del choque. ¿De dónde obtenemos la igualdad que estamos bordeando con el cursor? Es decir, que la masa del objeto A por la velocidad que posee el objeto A antes del choque
más la masa del objeto B por la velocidad que posee el objeto B antes del choque será igual que la masa del objeto A por la velocidad que posee el objeto A después del choque más la masa del objeto B por la velocidad que posee el objeto B después del choque. Es decir, antes y después del choque tenemos exactamente la misma cantidad de movimiento total en el sistema. Eso se conoce como principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Impulso. El impulso lo vamos a abreviar con una I, con una flechita encima, lo que significa que se trata de una cantidad física vectorial. El impulso I es una cantidad vectorial que se define como el producto de la fuerza que lo produce multiplicada por el intervalo de tiempo en la que actúa dicha fuerza. En términos simples, impulso es igual que fuerza por delta T o intervalo de tiempo. La unidad básica de medida del impulso en el Sistema Internacional de Unidades es el newton segundo, es decir, newton multiplicado por segundo. Es muy sencillo conocer esto, ya que en el Sistema Internacional de Unidades la unidad básica de fuerza es newton y la unidad básica de tiempo es el segundo. De ahí que entonces la unidad básica de impulso en el Sistema Internacional de Unidades es el newton segundo, newton por segundo. Recordando que newton es igual a kilogramos por metro entre segundo cuadrado, entonces podemos sustituir para obtener como unidad del impulso, que es newton segundo, igual a kilogramos metro sobre segundo cuadrado, que es newton, multiplicado por segundo. En el miembro derecho de esta igualdad de unidades, podemos simplificar el segundo, ya que tenemos un segundo multiplicando y un segundo cuadrado en el denominador. De ahí que podemos cancelar un segundo del denominador con el segundo que está multiplicando. Es decir, simplificando, entonces tendremos que newton segundo es kilogramos por metro entre segundo. Tenemos una equivalencia de unidades. Newton segundo es una unidad equivalente a kilogramos metros sobre segundo. Esta equivalencia trae consigo alguna información. El kilogramo, recuerden que es la unidad de medida de la masa, es la unidad básica de medida de la masa en el Sistema Internacional de Unidades. Y el metro sobre segundo es la unidad de medida básica de la velocidad. De modo que es como si tuviésemos masa por velocidad. Eso de cierta forma habíamos visto que se trata de la cantidad de movimiento lineal. Esto quiere decir que el impulso y la cantidad de movimiento lineal tienen las mismas unidades de medida. No significa que sean iguales, simplemente tienen las mismas unidades de medidas. Este aspecto es importante y, como veremos en breve, permite asociar el impulso con la cantidad de movimiento. Impulso y cantidad de movimiento lineal. El impulso vimos anteriormente que es fuerza por delta T. Para un objeto rígido de masa constante, la segunda ley de Newton puede ser expresada de forma simplificada como fuerza igual a masa por aceleración. Al sustituir esta expresión simplificada de la segunda ley de Newton en la ecuación del impulso, tenemos impulso igual a masa por aceleración, que es la fuerza conforme con la segunda ley de Newton para un objeto rígido de masa constante. Y esa fuerza multiplicada por el intervalo de tiempo. Como la aceleración es el cambio de velocidad entre el cambio de tiempo,
podemos sustituir esa expresión en la igualdad anterior del impulso. Y luego tenemos entonces que el impulso será la masa por la aceleración, que es el cambio de velocidad entre el cambio de tiempo, multiplicado por el intervalo de tiempo. En esta última ecuación podemos simplificar, ya que tenemos un delta t multiplicando y un delta t dividiendo. Como en esta última ecuación tenemos un delta t dividiendo y un delta t multiplicando, podemos simplificarlo. Por tanto, el impulso será la masa por el cambio en la velocidad. El cambio en la velocidad será velocidad final menos velocidad inicial. De modo entonces que el impulso será la masa multiplicado por, en paréntesis, velocidad final menos velocidad inicial. Si distribuimos la masa, podemos expresar el impulso como masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Recordando que el producto de la masa por la velocidad es una cantidad física llamada cantidad de movimiento lineal, entonces podemos expresar el impulso en términos de la cantidad de movimiento lineal. Como la cantidad de movimiento lineal es la masa por la velocidad, entonces el impulso será la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y aquí estamos viendo la relación entre el impulso y la cantidad de movimiento lineal. Anteriormente apreciamos que la unidad básica del impulso se correspondía con la unidad básica de la cantidad de movimiento lineal. Y es que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento lineal. Es decir, impulso es delta P. Es decir, es igual a la variación de la cantidad de movimiento lineal. Esto se conoce como teorema impulso-cantidad de movimiento lineal. El impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento lineal. Teorema impulso, cantidad de movimiento lineal. Ejemplo, un cuerpo de 4.0 kilogramos parte desde el reposo hasta alcanzar una rapidez de 10 metros sobre segundo uniformemente durante un intervalo de tiempo de 0.10 segundos. Determinar la magnitud de fuerza y magnitud del impulso recibido por el cuerpo. En este ejemplo hay un dato implícito, un valor que está dado en palabras. Vamos a listar los datos. Datos. La masa del cuerpo, que es 4.0 kilogramos. Luego, el valor que está implícito en el ejercicio lo podemos deducir de donde establece que el cuerpo parte desde el reposo. El reposo significa ausencia de movimiento. Eso significa que la velocidad inicial del cuerpo es el vector nulo. Es decir, que la magnitud de velocidad inicial es igual a 0. Magnitud de velocidad inicial es igual a 0.0 metros sobre segundo. La rapidez final es la que alcanza el cuerpo, es de 10 metros sobre segundo. Es decir, V sub F igual 10 metros sobre segundo. Y el intervalo de tiempo, un delta T, podemos llamarlo T simplemente, o sea, tiempo. Ese intervalo de tiempo es de 0.10 segundos. Solución. Como la masa del objeto es 4.0 kilogramos y no establece que pierda masa, entonces estamos en presencia de un cuerpo de masa constante. Adicional a ello, vamos a suponer que el objeto es rígido, entonces podemos establecer la segunda ley de Newton en forma simplificada. Es decir, fuerza igual a masa por aceleración. Recordando que la aceleración es el cambio de velocidad entre el cambio de tiempo.
Entonces, la fuerza será la masa por la aceleración, que es el cambio de velocidad entre el cambio de tiempo. Vamos a considerar que se trata de un movimiento en una dimensión y vamos a trabajar en forma escalar. La magnitud de la fuerza será la masa por la magnitud de velocidad final menos la magnitud de velocidad inicial entre el intervalo de tiempo que le hemos llamado t. Luego sustituimos los valores de masa, rapidez final, rapidez inicial e intervalo de tiempo en la ecuación, y al realizar las operaciones aritméticas obtenemos como resultado que la magnitud de la fuerza es de 400 newton. Con esa magnitud de fuerza podemos obtener el impulso, ya que el impulso es igual a la fuerza por el intervalo de tiempo. Magnitud del impulso es magnitud de fuerza por intervalo de tiempo. En este caso, el intervalo de tiempo, delta t, es 0.10 segundos. De ese modo, la magnitud del impulso será 400 newton por 0.10 segundos. Al hacer el producto, obtenemos magnitud del impulso igual a 40 newton segundo. Y con esto hemos obtenido la magnitud de la fuerza y la magnitud del impulso. Para obtener la magnitud del impulso, pudimos haber elegido otra ruta, recordando que el impulso es la variación de la cantidad de movimiento lineal. Podemos también obtener el valor de la magnitud del impulso a través de la variación de la cantidad de movimiento lineal. Pero resulta que inicialmente el objeto estaba en reposo. Entonces su cantidad de movimiento inicial tiene magnitud cero. De modo que el impulso tiene magnitud que se va a corresponder con la magnitud de la cantidad de movimiento final. Es decir, el impulso tiene una magnitud que se va a corresponder con el producto de la masa del cuerpo, que es 4.0 kilogramos, por la magnitud de velocidad final, que es 10 metros sobre segundo. Si hacemos el producto, 4.0 kilogramos por 10 metros sobre segundo, eso da como resultado 40 kilogramos metros sobre segundo, que es equivalente a 40 newton segundo, ya que como vimos anteriormente, newton segundo equivale a kilogramos metros sobre segundo. De modo que podíamos haber elegido ese otro camino alternativo para obtener la magnitud del impulso. Ambos métodos proporcionan las mismas respuestas. Impulso realizado por una fuerza variable. Dado el gráfico magnitud de fuerza en función del tiempo, obtenemos la magnitud del impulso realizado por una fuerza variable mediante el área total de la figura formada debajo del gráfico magnitud de fuerza en función del tiempo. Esta área, en términos general, se obtiene mediante una integral. En nuestro caso, la vamos a obtener como el área de las figuras geométricas que se formen bajo el gráfico magnitud de fuerza en función del tiempo. Cuando este gráfico es un segmento de recta, se podría formar una figura geométrica determinada cuyas áreas se pueden obtener como sigue. En el caso de que sea un rectángulo, cuando el gráfico es un segmento de recta horizontal, entonces el área de rectángulo se obtiene como la base multiplicado por la altura. En el caso de que sea una recta inclinada que parta del origen de los ejes cartesianos, el área bajo el gráfico será un triángulo y obtenemos el resultado mediante el área de un triángulo, que es un medio de la base por la altura, siendo la base B y la altura H. En caso de que el gráfico magnitud de fuerza en función del tiempo sea un segmento de recta que no parta del origen de los ejes cartesianos, entonces la figura que se va a formar es un trapecio. El área de un trapecio es base mayor más base menor partido 2 multiplicado por la altura.
La figura de un trapecio es esta como sigue. O sea, la figura de un trapecio es esta que estamos mostrando en pantalla. La base menor será ese lado, el más corto que tenemos, de los dos que están paralelos. El más largo de los dos que están paralelos es la base mayor. Y la altura viene a ser el segmento perpendicular que une a la base menor y la base mayor. A eso lo vamos a llamar altura. Entonces, en caso de que se forme una de esas figuras, podemos hallar el área mediante esas ecuaciones matemáticas que tenemos en pantalla. Ejemplo. Para el gráfico, fuerza en función del tiempo de una partícula que se mueve en una dimensión, determine la magnitud del impulso que recibe la partícula. Aquí, para considerar el sentido de la fuerza, vamos a emplear signo. Signo más para un sentido, digamos, hacia la derecha. Entonces, signo menos sería el sentido opuesto. En este caso sería hacia la izquierda. Supongamos que tenemos entonces el gráfico magnitud de fuerza en función del tiempo. O fuerza en función de tiempo, porque estamos incluyendo el signo para determinar el sentido. En pantalla tenemos la imagen de la fuerza en función del tiempo. Nótese que hay un tramo en el que la fuerza es negativa, es decir, que tiene sentido opuesto a el sentido de la fuerza inicial en el problema. Solución. Las líneas de color rosado representan áreas positivas, lo que significa que el impulso en esos tramos es positivo. Para calcular esas áreas, decomponemos el gráfico en figuras más simples, es decir, un trapecio, esta figura inicial, dos triángulos, este primer triángulo que empieza en 1, desde 1 hasta 3. Luego tenemos un triángulo que va de 5 segundos a 6 segundos. Tenemos un triángulo que va desde 1 segundo a 3 segundos, que es este que estamos bordeando con el cursor. Otro triángulo que va desde 5 segundos a 6 segundos, que es este que estamos bordeando con el cursor. Y luego un rectángulo que va de 6 a 9 segundos. Obtenemos esas 4 áreas y sumamos esas áreas para obtener el impulso positivo. Así, el área total color rosado será un medio de, y luego para el trapecio que va de 0 a 1 segundo, tenemos base mayor que es 5 newton, más base menor que es 2 newton, partido 2 o multiplicado por un medio, que es lo mismo, por la altura que en este caso va de 0 a 1 segundo, eso sería 1 segundo. Más, luego tenemos el triángulo que va de 1 a 3 segundos, que será un medio de la base que es 3 segundos menos 1 segundo, por la altura que es 5 newton. Más, luego calculamos el área de este triángulo más pequeño, que sería un medio de su base. En este caso la base va de 5 a 6 segundos, por lo tanto sería 6 segundos menos 5 segundos, por la altura que en este caso es 2 newton, más luego el área de rectángulo que va de 6 a 9 segundos, sería 9 segundos menos 6 segundos, es la base, por la altura que sería 2 newton. Realizamos las operaciones aritméticas. Tenemos que el trapecio tiene un área que se va a corresponder con una magnitud de 3.5 newton segundo. El triángulo mayor tiene un área que se va a corresponder con una magnitud de 5.0 newton segundo. El triángulo menor tiene un área que se va a corresponder con una magnitud de 1.0 newton segundo. Y el rectángulo tiene una área que se va a corresponder con una magnitud de 6.0 newton segundo. Al realizar la suma, entonces tenemos que
el área total color rosado se corresponde con una magnitud de 15.5 newton segundo. Ahora vamos a calcular el área sombreada color azul. Continuamos con el ejemplo. Para el área color azul tomamos la base que va de 3 segundos a 5 segundos. Eso serían 2 segundos. Es decir, 5 segundos menos 3 segundos es 2 segundos. Y la altura en este caso es menos 2 newton. Es decir, está por debajo del eje horizontal. El área color azul será igual que un medio de la base, que es 2 segundos, por la altura, que es menos 2 newton. Al realizar la operación aritmética, obtenemos que el área color azul se corresponde con una magnitud de 2 newton segundo, lo que representa un impulso negativo que a su vez indica que es opuesto al impulso calculado anteriormente mediante la representación del área color rosado. Esta área negativa indica que la fuerza va en sentido contrario al impulso inicial. Finalmente, determinamos el área total que representa la magnitud del impulso. En este caso tenemos 15.5 newton segundo, que era la magnitud del impulso correspondiente al área sombreada en color rosado, más menos 2 newton segundo, que se corresponde con el impulso representado por la figura sombreada color azul. Eso proporciona como resultado una magnitud del impulso de 13.5 newton segundo. Y al resultar positivo significa que ese impulso tiene sentido que se corresponde con el sentido de la fuerza inicial. Este análisis lo hemos contemplado para un objeto que se mueve en una dimensión. Y con esto concluye el ejemplo. Choques o colisiones. El choque se define como el impacto entre dos o más cuerpos. Esto es desde el punto de vista físico. En la física usamos indistintamente como sinónimos la palabra choque o colisión. Un choque físico o mecánico es percibido por una repentina aceleración o desaceleración. Es decir, un cambio en la aceleración. Un repentino cambio en la aceleración causado por un impacto. Cualquier tipo de contacto directo entre dos cuerpos provoca un choque. Generalmente, la duración del contacto suele ser muy corta. En la imagen vemos uno de los choques más clásicos, que es el choque entre dos vehículos. Tipos de choques. Hay algunos tipos especiales de choques que vamos a mencionar. El rango es mucho más amplio, pero vamos a mencionar casos ideales. Tenemos el choque perfectamente elástico. Un choque entre dos o más cuerpos es perfectamente elástico cuando se conserva la energía cinética total del sistema de cuerpos durante la interacción. Además, también se conserva la cantidad de movimiento lineal. Anteriormente expresamos que la cantidad de movimiento lineal de un sistema aislado era constante, entonces se conserva. Esta conservación es consecuencia de que todas las fuerzas involucradas en el choque son interiores al sistema. Un caso clásico de choque perfectamente elástico es el choque entre bolas de billar. Durante el choque elástico, la restricción de conservar la energía cinética del sistema implica que en la colisión no se emite sonido ni calor
ni se producen deformaciones permanentes en los cuerpos involucrados en la interacción. Cuando se producen deformaciones permanentes en uno o más cuerpos del sistema, o hay alguna transferencia de energía desde el sistema hacia afuera, estamos en presencia de una colisión inelástica. El otro tipo especial de choque es el choque perfectamente inelástico. Choque perfectamente inelástico. Es un caso ideal de choque en el cual los cuerpos presentan deformaciones. Los objetos en colisión permanecen pegados entre sí. Es muy importante este aspecto. Tenemos que en el choque perfectamente inelástico, caso ideal, en donde los objetos se mueven juntos después de la interacción. Pueden tener velocidades diferentes antes de la colisión, pero una vez ocurre la colisión, se mueven juntos después del choque. Supongamos que el carro de la derecha estaba en neutro y el carro de la izquierda lo chocó y sigue acelerando. Entonces los autos, después del choque, se siguen moviendo juntos. Este sería un caso representativo de un choque perfectamente inelástico. En los choques inelásticos no se conserva la energía cinética del sistema, debido a que parte de la energía está siendo utilizada para deformar los cuerpos y solo se conserva la cantidad de movimiento lineal total, que como establecimos anteriormente mediante el principio de conservación de la cantidad de movimiento, permanece constante. En los choques o colisiones se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal total. Si dos cuerpos, digamos un cuerpo A y un cuerpo B, colisionan en algún instante determinado, entonces la cantidad de movimiento total antes del choque será igual que la cantidad de movimiento total después del choque. Así, la masa del objeto A por la velocidad que posee el objeto A inicial antes del choque, más la masa del objeto B por la velocidad que posee el objeto B inicial antes del choque, será igual que la masa que posee el objeto A por la velocidad que posee el objeto A después del choque, más la masa del objeto B por la velocidad que posee el objeto B después del choque. Los subíndices I denotan los valores iniciales que corresponden a instante antes del choque y los subíndices F denotan los valores finales correspondientes a valores después del choque. Si el choque es perfectamente inelástico, significa que después de la colisión los cuerpos se mueven juntos, por lo que sus velocidades finales serán iguales. Es decir, la velocidad del objeto A después del choque será igual que la velocidad del objeto B después del choque, que en consecuencia será una velocidad final, la misma para ambos objetos después del choque. Sustituyendo esa velocidad final, que va a ser la misma para la masa A y para la masa B, tenemos que la cantidad de movimiento inicial total, que es la masa del objeto A por la velocidad que posee el objeto A antes del choque, más la masa del objeto B por la velocidad que posee el objeto B antes del choque, será igual que la masa del objeto A por la velocidad final, más la masa del objeto B por la velocidad final. Recordando que la velocidad final va a ser la misma para un choque perfectamente inelástico. Entonces podemos tomar la velocidad final factor común en el miembro derecho de esta última igualdad que estamos bordeando con el cursor. Con lo que llegamos a la igualdad masa del objeto A por la velocidad que posee el objeto A antes del choque, más la masa del objeto B por la velocidad que posee el objeto B antes del choque, será igual a la suma de las masas del objeto A y B multiplicado por la velocidad final común. Si despejamos esa velocidad final,
obtenemos que la velocidad final será la suma de la cantidad de movimiento total antes del choque entre la suma de las masas. Esta ecuación solamente se cumple para un choque perfectamente inelástico, es decir, un choque donde los objetos involucrados en la colisión se mueven juntos una vez colisionan. Es decir, se mueven con la misma velocidad una vez colisionan. Ejemplo. Una bala que tiene una masa de 0.400 kilogramos se mueve horizontalmente con una rapidez v sub i, choca con un bloque de madera que tiene masa de 3.0 kilogramos que está inicialmente en reposo. Si después del choque la bala queda dentro del bloque de madera, es decir, queda incrustada en la madera y se mueven juntas a una rapidez de 7.00 metros sobre segundo, hallar la rapidez inicial de la bala. Tenemos una imagen que está parpadeando en pantalla donde podemos apreciar la situación. Antes del choque, la bala va con una velocidad cuya magnitud es v sub i. Y entonces el bloque de masa M mayúscula está en reposo. Luego, la bala se incrusta en el bloque. Y después del choque, el sistema masa-bala se va a mover junto con una velocidad cuya magnitud es 7.0 metros sobre segundo. Aquí simplemente tenemos que aplicar la conservación de la cantidad de movimiento antes y después del evento. Es decir, antes de que la bala impactara el bloque y después de que la bala impactó el bloque. Y a partir de ahí, igualando esa cantidad de movimientos, podemos despejar la magnitud de velocidad inicial de la bala. Es decir, podemos hallar la rapidez inicial de la bala. Solución. Igualando la cantidad de movimiento antes con la cantidad de movimiento después del evento, es decir, de la colisión, tenemos, recordar que la cantidad de movimiento inicial sería la masa por la velocidad inicial. Vamos a trabajar en términos de magnitud. Estamos considerando que el sistema bala-bloque se mueve en un movimiento en una dimensión. Entonces, trabajando de forma escalar, la magnitud de cantidad de movimiento inicial será la masa por la rapidez inicial. En este caso, es muy importante señalar que la masa M minúscula es la masa de la bala y la masa M mayúscula es la masa del bloque. Entonces, inicialmente en el sistema, lo único que se está moviendo es la bala. Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial del sistema tiene magnitud masa de la bala por la rapidez inicial de la bala. Luego, ya una vez la bala impacta el bloque y se queda incrustada, entonces el sistema va a tener una cantidad de movimiento que será la masa del bloque más la masa de la bala multiplicado por la rapidez del conjunto, es decir, la rapidez que poseen la masa del bloque y la masa de la bala al moverse juntas, que en nuestro caso es de 7.00 metros sobre segundo en este ejemplo en consideración. Entonces, es claro que la masa del bloque inicialmente está en reposo. Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial del bloque es nulo, es decir, tiene magnitud cero. Por tanto, la cantidad de movimiento inicial del sistema tiene magnitud que coincide con el producto de la masa de la bala por la rapidez inicial de la bala. Luego del evento, es decir, luego del impacto, la cantidad de movimiento final tiene magnitud masa de la bala por la rapidez final del sistema más masa del bloque por la rapidez final del sistema. Esa rapidez final, tanto para el bloque como para la bala, es la misma, ya que se mueven juntos.
Entonces, la magnitud de cantidad de movimiento inicial del sistema va a ser igual a la magnitud de la cantidad de movimiento final del sistema. Esto es masa de la bala por la rapidez inicial de la bala será igual que masa de la bala por la rapidez final de la bala más masa del bloque por la rapidez final del bloque. Recuerde que la rapidez final del bloque y la bala es la misma en este tipo de eventos, ya que la bala se quedó incrustada en el bloque y se mueven juntos. Por lo que podemos entonces tomar la rapidez final, factor común, de la suma de las masas. A partir de ahí, podemos despejar la rapidez inicial de la bala. Despejando la rapidez inicial de la bala, tenemos rapidez inicial de la bala será la suma de las masas de la bala y el bloque entre la masa de la bala por la rapidez final del sistema. Sustituimos esos valores. La masa de la bala es 0.0400 kilogramos y la masa del bloque es 3.0 kilogramos. Al realizar la suma, 0.0400 más 3.0, eso da como resultado 0.040 kilogramos. Dividimos eso entre la masa de la bala, que es 0.040 kilogramos, y lo multiplicamos por la rapidez final que poseen la bala y el bloque al moverse juntos, que es de 7.00 metros sobre segundo. Realizando la operación aritmética, obtenemos como resultado rapidez inicial de la bala 532 metros sobre segundo. Y con esto concluye el ejemplo y la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud?